Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro espacio, un lugar que hemos construido juntos con mucho cariño y entusiasmo. Espero de corazón que estén pasando un día maravilloso, lleno de esa energía positiva que nos impulsa y nos hace sentir que todo es posible. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy absolutamente segura ha generado muchísima conversación, especulación y, seamos honestos, un poquito de drama. Porque vamos a hablar de algo que nos toca el corazón de una manera muy especial, de esas historias que nos hacen suspirar de ilusión, de admiración, y a veces, también, sentir esa punzada sutil pero perceptible de decepción, ¿verdad? Me refiero, por supuesto, a esa relación que cautivó a tantos, la que unió a Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, muchos de ustedes son fervientes admiradores de ambos, y la noticia de su ruptura nos pilló a muchísimos por sorpresa, dejándonos con esa sensación de ¿pero cómo pudo pasar esto? Pero hoy no vamos a quedarnos solo en la superficie, en los titulares y los rumores superficiales. Vamos a intentar desgranar un poquito más a fondo qué pudo haber pasado, qué hay detrás de esas sonrisas radiantes y esos gestos cargados de química que vimos en cámaras, y cómo una historia que parecía tan prometedora, tan sacada de un cuento, pudo haber tenido un desenlace que nos dejó con el orgullo un poquito herido, el nuestro como espectadores que nos ilusionamos, y seguramente también el de ellos. Y antes de que nos perdamos irremediablemente en los intrincados detalles de esta fascinante historia, si por alguna razón aún no lo han hecho, les invito cordialmente, con la mayor de las calideces, a que se suscriban a nuestro canal. Con solo hacer un par de clics en ese botón rojo que ven abajo y activar esa pequeña campanita que aparece a su lado, se asegurarán de no perderse ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos muchísimo más para compartir con ustedes, contenido que estoy segura les encantará. Así que, ¿por dónde empezamos con esta historia que ha logrado capturar la atención de millones de personas en todo el mundo? Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se pronunciaron juntos, hicieron vibrar de emoción a millones de fans que seguían cada uno de sus pasos. Su química en la pantalla, especialmente en la inolvidable y exitosa serie Erkenzikuş, era, sencillamente, innegable. Eran la pareja perfecta que todos soñábamos ver juntos también en la vida real. Las escenas que compartían, los miramientos cómplices, las miradas profundas y cargadas de significado, todo era tan intenso, tan increíblemente creíble, que era prácticamente imposible no enamorarse perdidamente de la idea de que lo que estábamos presenciando en pantalla era algo puro, genuino y verdadero. Y por supuesto, cuando los rumores de que estaban saliendo en la vida real empezaron a circular con una fuerza imparable, la emoción colectiva se disparó a niveles estratosféricos. Los paparazzi los captaban juntos compartiendo momentos íntimos, y las redes sociales explotaron en una vorágine de fotos y vídeos que alimentaban aún más la fantasía. Parecía que el cuento de hadas que interpretaban de manera magistral en la serie se estaba haciendo realidad ante nuestros ojos. Y nosotros, como espectadores, como fans, nos contagiamos de esa ilusión colectiva, de esa esperanza de que el amor de la ficción trascendiera a la vida real. Pero como muchas veces ocurre en la compleja y a veces impredecible naturaleza de la vida, la realidad puede ser un poco más intrincada y desafiante de lo que las apariencias sugieren. Y es que detrás del glamour de las cámaras, las dinámicas cambian drásticamente, las presiones externas aumentan de manera exponencial, y las expectativas, tanto propias como ajenas, pueden ser abrumadoras hasta el punto de sofocar. Se decía y se rumoreaba con insistencia, que su relación se intensificó a una velocidad vertiginosa. Justo después del éxito arrollador de Erkenzikuş, sus carreras despegaron de manera espectacular a nivel internacional, de forma muy particular la de Can Yaman, quien comenzó a ser reconocido y adorado en Italia y en muchos otros países europeos. Esta exposición mediática, aunque seguramente deseada y buscada, también puede ser una espada de doble filo, capaz de cortar en ambos sentidos. Imaginen ser una pareja joven, exitosa, y estar constantemente bajo el implacable escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada gesto que comparten, es analizado al microscopio. Y eso, mis queridos amigos, puede ejercer una presión enorme, casi insoportable, en cualquier relación, por muy fuerte que sea. Hay quienes, con una perspicacia admirable, sugieren que la diferencia en sus trayectorias profesionales en ese preciso momento pudo haber jugado un papel crucial en el desenlace de su relación. Mientras Demet Özdemir seguía construyendo una carrera sólida y respetada en Turquía, consolidando su posición en la industria,
Can Yaman estaba experimentando un boom internacional sin precedentes que lo llevaba a estar mucho tiempo fuera del país, sumergido en proyectos ambiciosos en el extranjero. Las largas distancias, las agendas de rodaje increíblemente apretadas, la constante exposición a nuevas experiencias, nuevos compañeros de trabajo y, en general, a un mundo en constante movimiento y cambio, todo eso puede ser un desafío monumental para cualquier pareja, y mucho más aún cuando la relación se encuentra en sus etapas iniciales y, para complicar aún más las cosas, se desarrolla bajo los intensos y a menudo implacables reflectores de la fama. Y luego está el tema, siempre presente y a menudo subestimado, de las expectativas. Los fans, como mencioné anteriormente, se habían enamorado perdidamente de la icónica pareja Yaman y Sanem. Querían, anhelaban, que esa magia que veían en pantalla continuara de forma perpetua en la vida real. Esto puede generar una presión inconsciente, tanto para ellos como pareja, de mantener esa imagen de perfección, de no defraudar a quienes los admiraban con tanta devoción. A veces, cuando uno se esfuerza demasiado por cumplir con las expectativas de los demás, por mantener una fachada, puede descuidar peligrosamente lo que realmente está sucediendo dentro de la relación, lo que uno siente de verdad en el corazón. La autenticidad se diluye ante la presión de la imagen. Los detalles concretos sobre la ruptura nunca fueron completamente claros, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo opaco mundo de las celebridades. Las declaraciones oficiales suelen ser breves, medidas y diplomáticas, diseñadas para minimizar el daño y la especulación. Se habló en términos generales de diferencias irreconciliables, de caminos que inevitablemente debían separarse. Sin embargo, la forma en que se desarrolló todo, la aparente repentinidad de la separación y las posteriores, aunque escuetas, declaraciones de ambos han alimentado sin cesar las especulaciones. Se dijo que Can Yaman quizás tenía una visión de la relación más libre, o que su estilo de vida y sus ambiciones profesionales chocaban de alguna manera con lo que Demet buscaba en ese momento de su vida. Otros señalan que Demet, siendo una persona un poco más reservada y cautelosa en cuanto a su vida privada, pudo sentirse abrumada por la intensidad, la espontaneidad y la publicidad desmesurada que rodeaba a Can. Es fascinante observar cómo, después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras de una manera admirable y profesional. Demet ha continuado cosechando éxitos rotundos en Turquía, y su popularidad no ha hecho más que crecer, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Can, por su parte, ha continuado su imparable expansión internacional, especialmente en Italia, donde es una figura adorada y una estrella indiscutible. Pero la sombra de su relación pasada, la intensidad con la que vivieron su amor público, siempre está presente en la memoria de los fans, tejida en la narrativa de sus trayectorias. Piensen en esto por un momento, cuántas veces hemos sido testigos de parejas en la vida real que parecen tenerlo todo, que irradian felicidad y éxito, y de repente, todo se desmorona sin previo aviso. A veces las razones son muy personales, muy íntimas y nosotros, desde nuestra posición de observadores externos, solo podemos especular y tratar de entender. Pero la historia de Demet y Can nos enseña algo importante, ¿no creen? Nos muestra que por muy idílica, perfecta y romántica que parezca una relación en la pantalla, la vida real tiene sus propias reglas, sus propios desafíos y sus propias complejidades. La química en la actuación es una cosa maravillosa, pero la compatibilidad en la vida cotidiana, el manejo de la fama y la presión mediática, las ambiciones individuales y los sueños personales, todo eso requiere un trabajo constante, una comunicación abierta y sincera, y una gran dosis de comprensión mutua. Y aquí viene la parte del orgullo herido que mencioné al principio. Cuando uno invierte emocionalmente en una pareja, cuando se ilusiona genuinamente con su historia, cuando se identifica con su conexión, la ruptura puede sentirse como un pequeño, pero doloroso, golpe emocional. No es solo que ya no veremos a esa pareja favorita junta en la pantalla, sino que la fantasía, la esperanza y la ilusión que habíamos construido alrededor de ellos se desmorona un poco. Es como si algo de esa magia que nos cautivó se perdiera para siempre. Y para los involucrados directamente, imaginen lo difícil y doloroso que debe ser. Haber vivido una relación tan intensa, tan mediática, y luego tener que afrontar la separación, y encima bajo la constante mirada y el juicio del público, debe ser un proceso emocionalmente muy complicado y agotador. Quizás en el fondo de todo esto, lo que más nos impacta de esta historia es la palpable vulnerabilidad que se esconde detrás de esas figuras públicas que a menudo vemos como perfectas, invencibles y exitosas. Son personas reales con sus propios miedos, sus propias inseguridades, sus propios anhelos y sus propios sueños.
Y el amor, ese sentimiento tan poderoso y transformador, y a la vez tan frágil y delicado, los afectó como nos afecta a cualquiera de nosotros en nuestras propias vidas. La fama no los exime de las emociones humanas más básicas. Lo que sí podemos rescatar y valorar enormemente de todo este episodio es la resiliencia que Demet y Can han demostrado. Han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando ser profesionales y personas fuertes. Han continuado trabajando en aquello que aman, persiguiendo sus pasiones, y eso es, sin duda alguna, admirable. La vida sigue su curso, las oportunidades se presentan, y el aprendizaje, aunque a veces duela y cause cicatrices, es una parte fundamental e indispensable del crecimiento personal. Y aunque su relación amorosa no haya prosperado, el impacto que tuvieron en la pantalla y en el corazón de sus fans es innegable. Nos regalaron momentos de alegría, de entretenimiento, de escapismo, y nos hicieron soñar un poquito, y eso es algo valioso. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio potente y elocuente de que el amor, la fama y las relaciones son un cóctel increíblemente complejo y a menudo, impredecible. Que no siempre lo que brilla intensamente es oro, y que las apariencias, por muy convincentes que parezcan, a veces pueden engañar. Pero también es una historia que nos invita a la reflexión, a mirar hacia adentro sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia vital de la comunicación honesta y abierta, de la autenticidad en su máxima expresión, y de ser fieles a uno mismo, incluso cuando la presión externa es abrumadora y constante. Así que, mis queridos y fieles seguidores, hemos recorrido juntos, a lo largo de este análisis, un tramo del camino de esta historia que tanto nos ha dado que hablar y que tantas emociones nos ha suscitado. Hemos intentado desgranar con la mayor objetividad posible los posibles motivos que pudieron haber influido en su desenlace, hemos sentido esa punzada de decepción que a veces acompaña las rupturas de nuestras parejas favoritas. Pero también hemos valorado profundamente la fortaleza, la profesionalidad y la resiliencia de quienes la protagonizaron. Espero de todo corazón que este análisis les haya resultado interesante, esclarecedor y les haya aportado una nueva perspectiva sobre este fascinante tema. Ahora llega el momento que más disfruto, el momento de escuchar sus voces, sus pensamientos, sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que las enormes expectativas del público influyeron de manera significativa en su ruptura? ¿Hay algún otro factor que consideren importante y que no hayamos mencionado? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leer cada uno de ellos y debatir con ustedes. Sus aportaciones enriquecen muchísimo nuestro espacio. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido valioso e interesante, no olviden darle un gran me gusta, ese gesto que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas se sumen a esta maravillosa comunidad que estamos construyendo. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que estamos preparando. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su apoyo incondicional que es nuestro motor, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos ustedes.